Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de este congreso por su amable invitación, los profesores González García y Jimeno Feliu. Me voy a limitar y voy a respetar escrupulosamente los 15 minutos. He puesto el cronómetro. A los 15 minutos me voy a callar. Por respeto a ustedes y también por respeto al resto de los intervinientes en esta mesa. De lo que voy a comentarles a ustedes sobre la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Como ustedes seguramente saben, la oficina, la creación de la oficina, la incorporación de la oficina a la nueva ley de contratos, es sin duda el cambio más importante en la gobernanza de la contratación pública desde la creación en los años 60 del siglo pasado de la Junta Consultiva de la Contratación. La oficina es una vieja reclamación de las instituciones de la Unión Europea. En distintos documentos referidos a España se había incluido la idea de que uno de los problemas que afectaba a la contratación pública en España era la inexistencia de un órgano, una autoridad independiente. Pero las instituciones de la Unión no habían, como corresponde, no habían hecho ninguna propuesta en lo que se refiere a las funciones, poderes, ni tampoco la organización que debía tener esa oficina. El legislador español, con enorme valentía y con enorme determinación, da un paso al frente, ciertamente muy destacado, muy sobresaliente, tanto así que las instituciones de la Unión, la Comisión concretamente, está favorablemente sorprendida del cambio que se ha hecho en España. Forma parte tal vez de nuestra propia historia, que pasamos de un extremo a otro. Y ahora hemos pasado de estar en la retaguardia a estar en la vanguardia europea y la Comisión está muy interesada en los pasos que vayamos a dar respecto de cómo se implementa, cómo se pone en marcha esta oficina. Y hay que reconocer que el legislador español ha sido extraordinariamente ambicioso. La oficina se inserta en un capítulo que lleva por título órganos consultivos y es evidente que no es un órgano consultivo, como más adelante voy a detallar. Ni tan siquiera la Junta Consultiva de la Contratación es estrictamente un órgano consultivo, es muchísimo más. Pero la tradición pesa mucho y se han pretendido respetar esa tradición manteniendo una denominación que ciertamente no se ajusta ni a las funciones, ni a la organización, ni tampoco a las potestades que la oficina va a desplegar. Se trata de lo que técnicamente se denomina un órgano de regulación. No es un organismo, por las razones que voy a detallar más adelante. La regulación, el término regulación, ya ustedes conocen que es una terminología importada del derecho, sobre todo del derecho norteamericano. El término regulación no solamente incorpora la vertiente, digamos, reglamentaria de la evaluación de normas, sino también la otra vertiente que sería propiamente de ordenación, ¿no? de un sector de actividad, como es el caso que nos ocupa. Desde esa perspectiva, la oficina es una oficina que despliega unas funciones de regulación. Pero hay dos rasgos que son un rasgo que es muy evidente, que es el de la independencia, otro que son el de las funciones y las potestades que se habilitan a esa oficina en orden a desplegar esas funciones.
En lo que a la organización se refiere, la oficina carece de personalidad jurídica propia. El que se haya utilizado la denominación de oficina es perfectamente ilustrativo. No es un organismo, no es una autoridad, no es una agencia, carece de personalidad jurídica propia, pero hay un elemento que es particularmente relevante en la configuración organizativa de la oficina, y es que la oficina, como se establece, se dice expresamente en la ley, está adscrita al Ministerio de Hacienda. No está integrada en el Ministerio, sino que está adscrita. Los términos están buscados de propósito porque no deja de ser bastante singular que se utilice el término y se haga uso de la técnica de la adscripción en relación con un órgano, como es el caso de la oficina. Insisto que está buscado de propósito porque lo que se pretende es que la relación que va a mantener la oficina respecto del Ministerio es una relación equivalente a la que mantiene la administración, digamos, titular o principal respecto de cualquier ente institucional, por lo tanto, que disfruta de personalidad jurídica propia. No hay, por lo tanto, una relación jerárquica, no hay una relación de subordinación. ¿Esto qué es lo que nos está marcando? ¿Qué es lo que está señalando el legislador? El legislador lo que está marcando es que esta oficina no es el puerto de llegada, sino es el comienzo de un proceso, un camino dirigido a que la autoridad encargada de la regulación del mercado de la contratación pública sea efectivamente una autoridad independiente. No ha sido posible conseguirlo, aun cuando así se propuso inicialmente. El salto es muy considerable. Hemos pasado de la inexistencia de un sujeto de regulación a otro que, sin personalidad jurídica, con una adscripción y una integración, camina o está orientado a que en un futuro más pronto que lejano se convierta en una autoridad con todos los rasgos propios de las agencias independientes en nuestro derecho, lo que, como ustedes saben, en nuestro derecho se denomina las autoridades administrativas independientes, cuya regulación está en el artículo 109 y siguientes de la Ley 42/2015. La adscripción, ¿en qué se proyecta? Se proyecta exclusivamente en lo que se refiere a la vertiente presupuestaria y en los aspectos puramente organizativos. No afecta en ningún caso al desempeño, al ejercicio de las funciones, lo cual era ciertamente relevante. El diseño interno es el propio de un órgano colegiado. Esto es importante porque el legislador ha huido de cualquier diseño organizativo que pudiera entenderse que estamos en presencia de un órgano unipersonal, sin perjuicio que el presidente del mismo aparezca acompañado de otros. No es un órgano unipersonal, no es un órgano presidencialista, es un órgano colegiado. En la legislación, eso sí que hay que ponerlo de manifiesto, el diseño final va a depender de la aprobación de un estatuto orgánico y funcional de la oficina. Hay un error en el que incurre el legislador, y es que omite referirse al estatuto de esa oficina. Es un error, entre otros tantos, que se ha incurrido en esta nueva ley de contratos. Es un error porque perfectamente salvable, porque se contempla específicamente el estatuto respecto de la Oficina Nacional de Evaluación, oficina que esta sí que está integrada en la oficina independiente, y respecto de esta Oficina de Evaluación sí que se contempla el estatuto, pero no así, digamos, de su oficina matriz, que sería, como digo, la Oficina de Regulación.
Es un error que se va, y así lo hemos pretendido, y en fin, hay un compromiso de que se va a salvar con la aprobación de un estatuto. La oficina, por tanto, tendrá un estatuto, así es la aspiración, porque sin ese estatuto se corre el riesgo de que la oficina nazca, digamos, desnaturalizada. Y eso es lo que no se va, en fin, hay un compromiso de que esto no sea así, que la oficina funcione y que cumpla sus objetivos, máxime cuando en este minuto pues la puesta en marcha de la oficina, insisto, es motivo de interés por parte de la Comisión Europea. Somos ejemplo para Europa y esa oportunidad no creo que se vaya a despreciar, al contrario. A más, la oficina cuenta con una capacidad de autoorganización, aprobará sus normas de funcionamiento, contará con un consejo asesor, puede estar asistido, probablemente ese consejo asesor efectivamente se constituirá, es uno de los aspectos que se incluirá en ese estatuto. Los fines, pues fundamentalmente son dos, son los fines asociados a la fiscalización, la vigilancia mejor, la supervisación del cumplimiento de la legislación de la contratación pública y otro aspecto que es muy relevante, que es el de la promoción de la concurrencia. Hay un aspecto que es esencial, que es que esos dos aspectos, esos dos fines, no están en absoluto alejados, sino al contrario, son un complemento imprescindible. Se entiende que cuanto mayor sea la competencia, menos opciones o posibilidades a que la corrupción pueda llevarse a cabo. Por tanto, la creación de esa oficina no solamente cumple a la finalidad de garantizar el cumplimiento de la ley, de garantizar el cumplimiento de la legislación de la contratación pública en términos genéricos, sino también específicamente en orden a luchar contra la corrupción y, paralelamente, pero perfectamente complementado, está el fin asociado a la promoción de la concurrencia, la competencia. Sin olvidar que, como la Oficina Nacional de Evaluación está integrada en la oficina, tiene la vertiente relacionada, otra de las finalidades está relacionada con la sostenibilidad financiera, en particular los contratos de concesión. La independencia se garantiza según los parámetros que son usuales en nuestro derecho. Está asociado a la prohibición de la remoción discrecional y también a la prohibición de la impartición de órdenes, de instrucciones o recomendaciones a sus miembros. La independencia, y aquí sí que nos queda mucho todavía por avanzar, aun cuando hubo alguna propuesta no pudo culminarse, que la independencia no es un rasgo exclusivamente jurídico. Hay una idea que es fundamental, que las garantías jurídicas de la independencia, en los términos que he planteado y que se reconoce en la ley, no es más que la garantía que en manos de los que ya son independientes les sirven para proteger esa independencia. La independencia tiene que ser un prius, no un posterius. Y efectivamente en este punto el legislador ha quedado a mitad de camino porque no establece ningún tipo de mecanismo en orden a cómo se proveen esas plazas. Hay que decir que hay un compromiso de que, sin perjuicio de que la ley no contempla una convocatoria pública, que sería uno de los desideratum, una de las propuestas, sí que va a haber algún tipo de mecanismo que permita hacer público la provisión de esas plazas en orden a que todos aquellos que puedan cumplir los requisitos pues puedan presentar su candidatura. El objetivo es que falta por perfeccionar la fase previa en orden a que exista una garantía de que aquellos que están llamados a
disfrutar de las garantías de independencia contempladas en la ley, ya sea independiente. De nada sirve que aquel que ya está comprometido por unos u otros intereses, pues vaya a ocupar un puesto que esa independencia lo que le va a servir es precisamente ejercer las funciones al servicio de esos intereses. Bueno, las funciones, ya he cumplido mi término, mi plazo, las funciones de promoción, las funciones de supervisión, esencialmente asociadas con velar por el cumplimiento de la legislación de contratos, en general luchar contra la corrupción, la promoción. Y con esto quiero finalizar, las potestades son bastante ambiciosas en el diseño que se ha hecho de la oficina. No es una oficina consultiva, sino, insisto, una oficina de regulación, de supervisión, como se pone de manifiesto en su nombre. Potestades de planificación a través de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, potestades de investigación, que me parece que es muy relevante, y las potestades asociadas con las instrucciones. Aquí también se hace un cambio en lo que al régimen general de las instrucciones se refiere, porque ya no se contempla, de acuerdo con el régimen general de la ley, artículo 6 de la Ley 40/2015, no se contempla que las instrucciones presuponen una relación de jerarquía. Son instrucciones vinculantes que vinculan a todos los órganos dentro del sector público del Estado, sin perjuicio de que exista o no una relación de jerarquía. Por lo tanto, es un mecanismo muy potente que permite, sin llegar a ser una norma que no lo es, sí que permite, pues, en los ejercicios de la norma, determinar o establecer una interpretación que vincule a todos los sujetos que integran el sector público del Estado. Los otros poderes que no lo son los asociados con la emisión de informes y estudios, porque no podemos olvidar que estamos hablando de un órgano que despliega una magistratura de autoritas más que de potestas. Y esos informes y estudios son fundamentales porque van a plasmar lo que podemos entender como un estándar de razonabilidad que van a ser relevantes, sobre todo cuando se despliegue un control, en particular un control judicial, respecto de las actuaciones de los poderes adjudicadores. Con esto, en definitiva, y excediéndome en 2 minutos respecto del tiempo que me había comprometido, lo que quiero, sobre todo, transmitirle es que estamos ante un cambio importante en lo que a la gobernanza de la contratación pública se refiere. España se ha colocado a la vanguardia de Europa en este punto y ahora lo que se trata es de rematar la jugada con un estatuto orgánico y funcional de la oficina que esté a la altura, al menos, de las aspiraciones que todos hemos comprometido en este proyecto. Muchas gracias.